Muy buenos días, México. Buenos días, León. León, Guanajuato, México. Vamos a hacer un ejercicio de vectores, ejercicio de opción múltiple que normalmente aparece en este tipo de problemas en exámenes departamentales, exámenes de admisión. Y entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar la opción múltiple y visualizar las opciones para no elegir incorrectamente la que corresponda. Dice, si Juan caminó 300 metros con dirección de 45 grados en el plano XY, después caminó 300 raíz de 2 metros con dirección de 180 grados. Si desea llegar nuevamente al punto de partida, ¿cuál debe ser el tercer desplazamiento que debes realizar para llegar al punto de origen? Entonces, camina 300 metros, aquí está un croquis, plano XY, eje X horizontal. Primer desplazamiento de 300 metros con un ángulo de 45 grados, recordando que los ángulos se miden respecto a la horizontal en sentido antihorario. Ya que llegó a este punto, este es el origen, parte al punto A, del punto A va a ir al punto B. ¿Y cómo va a llegar al punto B? Recorre ahora 300 raíz de 2 metros a 180 grados. 180 grados sería totalmente horizontal, la dirección negativa de X. Y luego va a llegar al punto de partida, y entonces del punto B va a llegar otra vez al origen. Entonces, yo aquí tendría aquí una suma de vectores. Debe ser igual a 0. Son desplazamientos o suma de desplazamientos. Vamos a poner suma de desplazamientos. Hay 3 desplazamientos. Sería presentar el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más el desplazamiento 3 debe ser igual al vector 0. Este vector 0 es porque llegó nuevamente al punto de origen. Entonces estas son 3 magnitudes y tienen distintas direcciones. Podemos inmediatamente identificar que el primer desplazamiento de 300 tiene componente en X y en Y. Entonces el desplazamiento 1 en X sería el desplazamiento 1 por el coseno de 45, que es este ángulo. Es totalmente positivo. Este es un desplazamiento 1 en X y va a tener un desplazamiento 1 en Y. Entonces el desplazamiento en X va a ser los mismos 300 metros por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. 300 entre 2 me da 150, raíz de 2, obviamente está dado en metros. Ese es el primer desplazamiento en X. Vamos a ver el desplazamiento 1 en Y, componente. Desplazamiento 1, ahora por el seno de 45. Y el seno de 45 y el coseno de 45 valen raíz de 2 sobre 2. Entonces va a dar lo mismo otra vez y va a dar también 150 raíz de 2 metros. Ya tengo las dos componentes de ese vector. El desplazamiento 2 solamente tiene componente en X porque va totalmente horizontal. Como es hacia la izquierda, podemos poner, hay una opción, de 2 por el coseno de 180 grados. Y el coseno de 180 grados es ¿por qué? Porque el ángulo es de 180 grados medido en sentido antihorario respecto a la horizontal. Coseno de 180 es menos 1, entonces va a ser menos 300 raíz de 2. Aquí estoy representando la magnitud. Esta es la componente. Las componentes pueden ser positivas o negativas. Yo podría expresar cada uno de esos vectores precisamente. Y ahora me interesa a dónde va a llegar, al origen, un desplazamiento 3 en X que no conozco, es una incógnita, y un desplazamiento 3 en Y que tampoco conozco. Y obviamente el ángulo tampoco lo conozco. Pero ese ángulo no es este. Porque este ángulo no se está midiendo con la horizontal, porque el vector se está observando que va hacia la derecha y hacia abajo. Si lo prolongamos, sería en esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces, si lo colocáramos directamente desde el origen, podemos observar que está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante la componente en X es positiva. La componente en X del 3 va a ser positiva y la componente en Y va a ser negativa. Y eso me lo va a dar la suma de vectores. Hay varias opciones. Yo normalmente manejo un vector en forma de componentes en X
por el vector unitario y una componente en y por el vector unitario j. Y entonces, si yo presento mi vector, el desplazamiento 1, el vector 1 de 1, en forma vectorial, es 150 raíz de 2 y en y más 150 raíz de 2 en j. Y entonces, este es el desplazamiento. El desplazamiento 2 va hacia la izquierda en x, entonces menos 300 raíz de 2 en y. No tiene componente en j. Y el desplazamiento 3 es desplazamiento 3 en x por y más desplazamiento 3 en y por j. Y la suma de esto tiene que dar 0. 0 en y más 0 en j. Este es el desplazamiento total, que es el desplazamiento que teníamos en forma vectorial. Entonces quiere decir que si yo sumo las tres componentes de los vectores en x, debe dar 0. Y entonces la componente en x es 0, y esto es 150 raíz de 2 menos 300 raíz de 2 más el desplazamiento 3 en x. Si despejo el desplazamiento 3 en x, esto va a pasar al lado izquierdo, como quien dice. Y estos son ambos raíz de 2, sería 300 menos 150, sería menos 150 raíz de 2. Los paso al lado derecho y se vuelve 150 raíz de 2. Esta es la componente en x. Y la componente en y tiene que dar 0 también. La componente en y es 150 raíz de 2 más el desplazamiento 3 en y. Y como va a dar 0 al despejar, el desplazamiento 3 en y va a dar el negativo menos 150 raíz de 2. Ya tengo mi componente en x y componente en y. Entonces el vector de 3 es la componente en x, que es 150 raíz de 2y, y la componente en y menos 150 raíz de 2 en j. Eso está en forma vectorial. Si quiero calcular la magnitud, que es lo que me está pidiendo el problema, va a ser este término al cuadrado, entonces 150 al cuadrado por 2, más esto 150 al cuadrado por 2, raíz cuadrada. Recuerden que la magnitud de un vector es la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Si bien este es negativo, ¿qué va a pasar al elevarse al cuadrado? El signo negativo se va a hacer positivo. Entonces mucho cuidado aquí porque a veces no le ponen el signo. Podemos observar que en esto hay un factor común que es 150 al cuadrado. Y va a multiplicar 2 más 2, 4. Raíz de esto. La raíz de 150 es 150 al cuadrado, 150, y la raíz de 4 es 2. Y esto va a 300. Pues ya tenemos mi magnitud, que vale 300. De las 4 opciones, 300 raíz de 2, 300 raíz de 2, no pueden ser. Y puede ser cualquiera de estas dos. El ángulo, ¿cómo lo vamos a obtener? Recuerden que, en este caso, la tangente del ángulo θ es la componente en y, es el cateto opuesto, que es la componente en y la componente en y valía menos 150 raíz de 2. Y la componente en x son 150 raíz de 2. Son iguales los dos catetos, esto da menos 1. Y para cuando la tangente vale menos 1, hay dos opciones. Una es el ángulo de 135 y el otro es de 315. Dijimos que el de 135 no puede ser porque está en el cuarto cuadrante, negativo en x, positivo en x y negativo en y. Y este ángulo que estamos marcando aquí con azul va a ser precisamente, este sería 45, son 360 menos 45, el ángulo θ va a ser de, vamos a poner aquí, θ es de 315 grados. Y entonces, de las dos opciones, de la opción D. ¿Por qué 315? Porque la resultante quedó en el cuarto cuadrante. Positivo en X, negativo en Y. Entonces muchas veces el error que cometen es manejarlo como si fuera 135 porque lo dibujan pero no le ponen el sentido del vector resultante
y se van con la finta creyendo que este ángulo de 135 sería el que corresponde. Alguien lo puede hacer sin razonar todo esto más rápido, pero eso ya es cuando tiene más grado de especialización. Nos estamos viendo en el siguiente. Suerte.